Hola, soy Gamarra Costa Leticia de cuarto tercera y hoy voy a hablar sobre el mundo bipolar o la Guerra Fría. Esta guerra tuvo lugar en 1945, luego de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, y fue entre dos bloques antagónicos que anteriormente eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. ¿Por qué se le dice Guerra Fría? Se le denomina así porque nunca hubo un enfrentamiento directo o un enfrentamiento militar entre estos dos bloques. Acaba de aclarar que sí hubieron guerras, pero siempre fueron influenciadas por estos dos bloques. Esta era más una guerra política, económica, ideológica, social y propagandista. Por un lado, Estados Unidos apoyaba el capitalismo, donde existía la propiedad privada, y decía que cada uno era dueño de sus propios bienes. En cambio, la Unión Soviética apoyaba el comunismo, que decía que los bienes pertenecían al Estado o a la comunidad y se repartían en partes iguales. Ahora voy a hablar sobre las causas que llevaron a que se iniciara esta Guerra Fría. Una de estas causas era la desconfianza que se tenía en estos dos bloques. La Unión Soviética no veía bien el reparto que se harían los líderes luego de ganar la Segunda Guerra Mundial. Stanley, que era el presidente de la Unión Soviética, lo que quería hacer es un cinturón de acero en Europa para que las ideas capitalistas no entraran a su país comunistas. Otra de estas causas era el miedo que tenía la Unión Soviética sobre Estados Unidos, ya que éste poseía de grandes bombas nucleares. Que después la Unión Soviética también gastaría en armamento para tener sus propias bombas nucleares. Entonces dividieron Europa en dos bloques: el bloque capitalista, que poseía los países de Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, entre otros, y el bloque comunista, que estaba la Unión Soviética, Rumania, Hungría, entre otros. Pero, ¿qué pasó con Alemania? Alemania la dividieron en dos: el bloque capitalista y el bloque comunista. Berlín para ese entonces era la capital de Alemania. Berlín quedó dentro de la zona comunista, pero aún así decidieron dividirlo en Berlín Occidental y Berlín Oriental. Ahora voy a dividir esta guerra en tres partes. La primera parte, que va desde 1947 a 1953. Esta era una etapa donde se crean las dos doctrinas: la doctrina de Truman, hecha por Estados Unidos, donde decía, era con el objetivo de frenar el avance comunista. Y poco después, la Unión Soviética también crea su propia doctrina, que era la doctrina de Shannon, que decía que el mundo estaba dividido en dos grandes fuerzas: la imperialista, que era básicamente Estados Unidos, y la antiimperialista, que era la Unión Soviética. También Estados Unidos se crea el Plan Marshall, que era disponer de capital a los países que estaban devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Y poco después, la Unión Soviética crea la Comecon, que era básicamente lo mismo: disponer de capital a los países que estaban devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos dos planes eran con el objetivo de que avanzara el comunismo y de que avanzara el capitalismo. Después, Estados Unidos crea la OTAN, que era disponer de armamento militar a los países capitalistas para que se defendieran del avance comunismo. Y después la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que era básicamente lo mismo: disponer de armamento a los países que eran comunistas. Todo esto crea una guerra proxy, que eran guerras que eran influenciadas por estos dos bloques para que se enfrentaran entre sí. Esta primera etapa era una etapa de grandes enfrentamientos, en donde la Unión Soviética crearía el muro de Berlín para que las personas que quedaban del lado comunista no pasaran hacia el lado capitalista. También en esta etapa sucede la Guerra de Corea. Esta guerra era Corea del Norte y Corea del Sur. Esta guerra nunca terminó, simplemente se firmó un tratado de paz en donde decía que esta guerra quedaría en pausa. Ahora voy a hablar sobre la segunda parte de esta Guerra Fría, que va desde 1953 a 1975. En 1953 muere Stanley. También era una etapa donde habría grandes carreras armamentísticas por quien tendría mejores armas. Era una época donde existía mucha tensión entre estos dos bloques, ya que poseían de grandes armamentos, y si en algún momento llegara a suceder una guerra, la población quedaría devastada. En esta segunda etapa, en 1962,
Sucede la crisis misil de Cuba, que fue frenada por Estados Unidos. Y también está el estallido de la guerra de Vietnam. Ahora voy a hablar de la tercera etapa, que va desde 1978 a 1990. Esta era una etapa de gran tensión, ya que ambos bloques poseían de armamentos militares poderosos como las bombas nucleares, y si estos dos enfrentaban en una guerra, iba a ser devastador para la población. También está la llegada del comunismo a Afganistán, que era un alto miedo para Estados Unidos porque se estaba expandiendo el comunismo. Para ese entonces estaba Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, tildó al comunismo como el imperio del mal. Y en 1985 llega Gorbachev a la Unión Soviética, y es en donde ambas potencias pudieron entrar en diálogos y es donde se calmaron todas las cosas. En fin de esta guerra fue la desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín.